Es en la dificultad, es en la prueba que nos hacemos fuertes. De otra manera, si no encontrásemos obstáculos en el camino, pues seríamos cristianos endebles, débiles. Necesitamos ejercitar la fe. Necesitamos colocar en la realidad, en la vida práctica, aquello que nosotros muchas veces decimos amén, amén, gloria a Dios, Dios es maravilloso. Pues cuando las papas queman, como dicen en el idioma popular, cuando las brasas están ahí en medio del camino, es ahí que tenemos que ver hasta dónde creemos en Dios, cuán fuerte es nuestra fe en Dios. Y recuérdate que la fe se cultiva lentamente, paso a paso, cada día, cuando buscas a Dios, cuando estudias la palabra de Dios, cuando pasas tiempo orando con Él, tu fe se va fortaleciendo. Vamos ahora a la lección número 4 para el 26 de julio del año 2025. Vamos a entrar esta semana en el estudio de las plagas. Llegó el momento de la liberación del pueblo de Israel. El título de la lección es justamente eso, las plagas. Y el propósito de la lección es mostrar que cuando Dios habla y el ser humano se endurece, no hace caso, no obedece, Dios permite que las adversidades propias de la vida lo lleven a reflexionar. Solo que muchas veces cuando el rebelde reflexiona ya es muy tarde, ya es demasiado tarde para volver atrás y tiene que enfrentar las consecuencias de su terquedad, de su desobediencia. Bueno, vamos al estudio de la primera parte bajo el subtítulo de Dios versus los dioses. Y esto es interesante, querido. Esta es la clave. Yo creo que este es el pensamiento clave de toda la Biblia. La Biblia tiene muchas historias. Por cada una de esas historias está el conflicto entre el bien y el mal. Está el conflicto entre Cristo y Satanás. El mundo, el universo entero sería perfecto si en el corazón de Lucifer no hubiera brotado la idea de ser igual a Dios, de sacar a Dios del trono, de colocarse Él en el lugar de Dios, de recibir la adoración que solo Dios merece, pero Lucifer pensó que esa adoración podía ser para Él. Desde aquel día y desde el cielo se trabó una lucha, un conflicto. Satanás perdió, fue expulsado con la tercera parte de los ángeles que consiguió engañar y vino a la tierra. Todas las historias de la Biblia, por tras de la cortina está este gran conflicto entre Cristo y Satanás. Hoy día cuando muere un inocente, cuando tu empresa fracasa, cuando las cosas no te van bien, cuando todo te va mal, por tras de todo está el conflicto entre Cristo y Satanás. El diablo queriendo hacerte sufrir, queriendo llevarte a la conclusión de que todo lo malo que te sucede es porque Dios es malo. Eso trató de hacer con Job, pero en el corazón de Job él fracasó. Y eso trata de hacer contigo todos los días. Ahora vamos con esto en mente a la historia de las plagas que cayeron sobre Egipto porque Faraón estaba rebelde, terco, desobediente, no quería obedecer la voz de Dios, no quería dejar ir al pueblo de Israel. Y en realidad las 10 plagas no muestran la guerra entre Dios y Egipto o entre Dios y los egipcios, sino entre Dios y las fuerzas malignas que estaban por tras de Faraón y de los egipcios,
disfrazado de pequeños dioses. Por eso el subtítulo de esta parte de la lección es Dios versus los dioses. Dios contra los dioses en letra minúscula, egipcios. Vamos a leer lo que dice Éxodo 7, 11 al 15. Voy a ir comentando. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros con sus encantamientos. ¿Qué es lo mismo? Lo que habían hecho Moisés y Aarón. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Había un dios egipcio llamado Udayet. Tenía cara de culebra. Y es interesante que en el bastón que expresaba el poder de Faraón, la cabeza era la cabeza de culebra. Y los egipcios pensaban que ese era un dios. Y los egipcios pensaban que ese dios llevaría a Faraón cuando muriese, lo guiaría a su eterno destino. Eso es lo que pensaban los egipcios. Adoraban de cierta manera a las culebras y temían a la culebra que estaba en la vara de Faraón. Sin embargo, cuando Aarón, el sacerdote, hermano de Moisés, para mostrar el poder de Dios, hizo que su vara se convirtiera en culebra, Faraón mandó llamar también a sus encantadores y hechiceros, y ellos también hicieron sus varas transformarse en culebras. Solo que la vara de Aarón devoró a las otras culebras, demostrando una vez más aquí el poder de Dios sobre los pequeños dioses de Egipto. Esta podría haber sido ya una evidencia, un motivo, una circunstancia para que Faraón se rindiese y obedeciese a la voz de Dios que le decía, deja ir a mi pueblo. Pero al contrario, dice el texto, que su corazón se endureció, se puso más terco, más rebelde. Ahora pasamos a la segunda parte del estudio bajo el título de ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Este asunto ya lo expliqué en una lección pasada, pero lo voy a volver a explicar. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Porque, mira, en la Biblia hay 3 frases, en el libro de Éxodo, hay 3 frases que se repiten. La primera frase es, Faraón endureció su propio corazón. Y eso está en Éxodo 8:15 y 8:32. Faraón endureció su propio corazón. Pero hay otra frase, el corazón de Faraón se endureció, como si el corazón solito se pudiese endurecer, que no tuviese nada que ver con Faraón. Y eso está registrado en Éxodo capítulo 7, versículo 13 y en Éxodo capítulo 7, versículo 22. Pero hay una tercera frase, Dios endureció el corazón de Faraón. Y eso está en Éxodo 9, 12, 10, 20, 11, 10, en fin. Al final de cuentas, Faraón endureció su corazón. ¿El corazón de Faraón se endureció solito o Dios endureció el corazón de Faraón? Querido, todo es la misma cosa. Dios no podría endurecer el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque Dios estaría atentando contra la libertad que le dio al ser humano. Si Dios creó a Faraón con libertad, ¿cómo podría él endurecer el corazón de Faraón? Faraón endureció su corazón solo, decidió no oír la voz de Dios, decidió ser un hombre terco,
endureció su propio corazón. Pero como en la literatura hebrea existe el estilo atributivo, ya que Dios es Dios y es el creador de los cielos y de la tierra, y nada sucede en el universo sin su permiso, entonces el endurecimiento del corazón de Faraón, que fue por voluntad de él, es atribuida de cierta manera, ese endurecimiento es atribuido de cierto modo al propio Dios. Pero en realidad, quien endureció su corazón fue Faraón. Él se puso rebelde, no quiso oír la voz de Dios. Entonces vamos ahora a las 3 primeras plagas. Son la plaga de la sangre, la plaga de las ranas y la plaga de los piojos. Voy a leer Éxodo 7, 17 y 18. Mira lo que dice. Así ha dicho Jehová. Paro aquí para comentar. Así ha dicho Jehová. Aarón y su hermano Moisés no venían a hablar palabras humanas. Ellos venían a decir lo que Dios había dicho. La palabra de Dios tiene valor y tiene poder. Y es bueno que el hombre pare cada vez que oye la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios no se juega. Más me vale a mí como ser humano llevar a serio la palabra de Dios. Sigo leyendo el texto. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. En esto, ¿en qué es esto? Se estaba refiriendo a las plagas que vendrían. En esto, al ver las plagas, conocerás que soy yo Dios. Porque Faraón inicialmente había dicho, ¿quién es Dios para que yo lo reconozca? ¿Quién es Dios para que yo deje ir libre a su pueblo? Ahora vas a ver la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Y en esto conocerás que yo soy Jehová, dice Moisés, hablando en nombre del Señor. Y sigo leyendo el texto, dice, he aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. El Dios del Nilo, porque cuando habla de las aguas se está refiriendo al río Nilo, que era el río que traía vida, porque agua es vida. El Dios del Nilo era el Dios Hapi, un Dios egipcio. Ahora llegó el momento en que Dios iba a mostrar que Él era el verdadero Dios y no Hapi, el Dios del Nilo. ¿Qué pasó? Las aguas del Nilo se volvieron sangre. Y ese río que antes traía vida, ahora trajo muerte. Las aguas comenzaron a oler mal y el pueblo comenzó a entrar en desesperación. Quiere decir, no importa el Dios que nosotros los seres humanos inventemos. Cuando Dios se manifiesta en la plenitud de su poder, nuestro Dios dinero se acaba. Nuestro Dios salud desaparece. Nuestro Dios poder o gloria o aplauso se hace polvo. Por eso vale la pena oír la palabra de Dios y prestar atención. La segunda plaga fue la plaga de las ranas. Aparecieron ranas por todos los lados. ¿Sabes cómo se llamaba el dios de las ranas en Egipto? El dios Heket. Ahora, Heket no podía controlar a sus ranas. Las ranas invadieron la ciudad y parece que culturalmente los egipcios
tenían miedo de las ranas. ¿Por qué? Porque Heket era el dios de las ranas y era un dios malo y vengativo. Y ahora el pueblo comenzó a quedarse asustado porque veían ranas por todos los lados, ranas en la cama, a la hora de comer las ranas saltaban, en el baño ranas, en la sala ranas, pues el pueblo estaba desesperado. ¿Y dónde estaba Heket, el dios de las ranas? No podía controlar. ¿Por qué? Porque ahora se había manifestado el poder del Dios creador de los cielos y la tierra. Y los dioses fabricados por los seres humanos no tenían poder. La tercera plaga fue la plaga de los piojos. Geb era el dios egipcio de la tierra, del polvo. Y ahora cuando Aarón toca con su vara el polvo comienzan a salir piojos por todos lados. ¿Ah? O sea, la demostración de Dios, su poder es más grande que el pequeño dios tierra que se habían inventado los egipcios. O sea, estas primeras plagas vinieron para probar el poder de Dios. Pero un peligro que nosotros corremos es de comenzar a perdernos en los detalles, que el piojo podría no haber sido piojo, que podría haber sido un mosquito, que podría tener 4 piernas, no, que 5 piernas. No, querido, el objetivo de este estudio no es analizar esos detalles técnicos. Si tú quieres, invierte tiempo, estudia, pero en el momento en que tú, por ejemplo, si eres un profesor de escuela sabática y vas a presentar la lección, no te pierdas en los detalles. Concéntrate en el pensamiento central. ¿Y cuál es el pensamiento central? Los seres humanos podemos inventar el número de dioses que querramos. Los egipcios tenían 1500 dioses. Dios del agua, Dios de la tierra, Dios de la rana, Dios de esto, Dios de aquello. Y Dios vino y con 10 plagas probó a ellos que sus dioses no valían nada. Y hoy nosotros los seres humanos podemos inventar el número de dioses que querramos. Porque para unos es esto, lo otro. Cada uno tiene su propio Dios. Pero más vale oír la voz de Dios porque Dios es Dios y los seres humanos estamos perdidos cuando Dios habla y cuando Dios manifiesta su poder. La siguiente parte de la lección habla de las plagas de las moscas, el ganado y las úlceras. Leo Éxodo 8, 20 y 21. Dice así. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí que él sale al río. A mí me impresiona este texto y cada detalle del texto. Levántate de mañana. Algunos se levantan muy tarde y ahí las cosas ya no salen bien. El día no produce. Levántate de mañana. La orden de Dios a Moisés fue, levántate de mañana, ponte delante de Faraón, he aquí que él sale al río. Y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén. Yo estuve en un país, no voy a decir qué continente ni nada, pero estuve en un país donde literalmente no se podía comer por causa de las moscas. Tú llevabas un bocado de comida a la boca y tenías que estar sacudiendo las moscas porque las moscas se filtraban. Y así mismo, con todo el cuidado, entraban las moscas en la boca. Es una cosa terrible. Ahora imagínate Egipto bajo la plaga de las moscas. ¿Sabes cómo se llamaba el dios de las moscas? Wadjet. Era una diosa que tenía cara de mosca.
diosa de los pantanos, de las moscas. Y ahora las moscas infestaron porque Dios manifestó su poder. Es como si le dijese a la pequeñita diosa Wadjet que ellos habían inventado: tú no tienes poder ni siquiera para controlar las moscas, ni siquiera para controlarte a ti mismo. Yo soy el Dios soberano, eterno, todopoderoso. Pero ¿cómo es el ser humano, no? Moisés le dijo a Faraón: Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué sufres? ¿Para qué estás sufriendo? ¿Para qué estás haciendo sufrir a tu pueblo? Deja ir a mi pueblo. ¿Qué te cuesta? Pero pues Faraón no quería, terco. Esto me recuerda a mucha gente hoy, querido. Estamos tantos siglos ya después de Egipto. Y sin embargo, a veces yo cuando hago campañas evangelísticas y llamo y digo a las personas: hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación, ven, entrega tu vida a Jesucristo. Las personas sentadas en sus bancos se retuercen, no quieren oír la voz de Dios. Oh, querido, deja tus temores, deja tus miedos, deja tus preconceptos, entrégate al Señor Jesús. No hay otro camino. La siguiente plaga fue sobre el ganado, ¿verdad? Y el dios del ganado era Hathor. Era una diosa en realidad, la diosa egipcia del amor y la protección. Y era representada por una cara de vaca. Junto a ella estaba el dios Apis, que era el dios toro. Pero la plaga vino sobre el ganado. Y entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que estos dioses egipcios, una vez más, quedaron públicamente derrotados y el poder de Dios se manifestó. Yo creo que entre el pueblo de Egipto, muchos le decían al faraón: faraón, hombre, tú estás ahí seguro en el palacio, asimismo estás sufriendo, pero tu pueblo está sufriendo, por favor deja ir al pueblo. Pero Faraón no se rendía, no se entregaba. La otra diosa que fue atacada fue Isis, la diosa de la medicina. ¿Por qué? Porque aparecieron unas úlceras en el cuerpo de los egipcios, úlceras pestilentes, dolorosas. El pueblo gemía de dolor, se revolcaba, se rascaba con tejas para calmar el dolor. Nada. Isis, la diosa que curaba, ¿dónde estaba? Había fracasado. Porque contra el poder de Dios nada se puede levantar. El pobre ser humano atrevido como es, a veces intenta levantarse contra Dios, desafía a Dios. Yo he encontrado a lo largo de mi vida tanta gente que dice: ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Mucha gente que se atreve a ridicularizar a Dios y a ridicularizar a los creyentes. Pero más tarde o más temprano esas personas sufren las consecuencias de su terquedad. Porque Dios es amor, querido, pero con Dios no se juega. Porque al mismo tiempo que es amor, es justicia. Y Él tiene celo de su nombre, cuidado de su nombre. Claro que tú eres libre para vivir como quieras, como si Dios no existiera, para reírte de la palabra de Dios. Pero más tarde o más temprano, el ser humano va a enfrentar las consecuencias de su desobediencia. Vamos a la última parte de este estudio, estudiando 3 plagas más. Yo te aconsejo que leas todos los capítulos para que tengas una visión completa de las plagas. La plaga del granizo, la plaga de las langostas y la plaga de la oscuridad. ¿Qué es la plaga del granizo? Un atentado contra el pequeño dios egipcio de los cielos que controlaba el clima
que controlaba, que Dios pequeño. Dios hizo caer granizo y no había Dios egipcio que pudiese controlar. Pero Dios es bueno. Le dijo a Faraón, mira, dile a tu gente que guarde todas sus cosas, que todas las mujeres, niños, ancianos se metan a las casas porque va a caer una tormenta de granizo que nadie va a resistir. Muchos hicieron caso, obedecieron, inclusive los egipcios, y se libraron de la plaga de los granizos. Pero otros rebeldes, porque siempre no falta esas personas rebeldes que se ríen de la palabra de Dios. Y cuando la plaga vino, pues sufrieron las consecuencias. Y después las langostas invadieron, las langostas comen todo lo que se siembra. ¿Dónde estaba la tierra de la producción, la diosa de la producción? No tenía poder para controlar las langostas. Y finalmente, voy a leer lo que dice aquí Éxodo capítulo 9, versículos 18 al 21. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre y animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, recuerda esta frase, el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo y murieron, lógicamente. Bueno, terminamos hablando de la diosa Ra y del dios Sol, Tut, que controlaban la luz. El dios Sol, la diosa Luna. ¿Y de qué sirvió? Cuando vino la plaga, los pobres egipcios se quedaron 3 días en plena oscuridad. Seguramente los egipcios clamaban, levantaban la voz, oh Dios Sol, oh diosa Luna. Nada, oscuridad completa. Ahora, lo interesante es que habían puntos de luz, casas de luz, y esas casas de luz eran la casa de los israelitas, porque ninguna de las plagas cayó sobre el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba protegido por el Dios verdadero, creador del cielo y la tierra. Todas las plagas cayeron sobre las casas de los incrédulos. Tinieblas por un lado, luz por otro lado. Y desde el principio de la creación, esa diferencia, tinieblas y luz, Dios marcó la diferencia. En esta época de Israel, tinieblas de un lado, luz por otro lado. ¿Por qué luz? Porque recibieron la palabra de Dios en su corazón. ¿Por qué tinieblas? Porque rechazaron la palabra de Dios. Hoy también nosotros estamos en esa lucha. De un lado nos llama el mundo de tinieblas, de otro lado nos llama Jesús, la luz del mundo. ¿A dónde irás? ¿A quién seguirás? ¿Serás dominado por el mundo de las tinieblas o aceptarás la luz de la verdad que viene de Cristo? Dios te bendiga, querido, que tengas una bonita semana. Oh, querido, cómo quisiera que entiendas que eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Y el mensaje de esta noche tiene como objetivo mostrarte justamente eso, que eres importante para Dios y que Dios tiene un plan lindo para tu vida, un plan que tal vez nunca se ha realizado porque tú no lo has descubierto, tú no sabes. Tú eres un príncipe y vives como un mendigo. Tú eres un príncipe y no sabes que eres hijo del rey.
Vamos al texto bíblico. Romanos capítulo 12. Toda esta semana en Colombia he estado predicando textos extraídos de la epístola de Pablo a los romanos. Esta noche mi texto es Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a pensar lo que Pablo está diciendo en este texto. Primero, voy a comenzar de la parte final. Dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir, Dios tiene un plan para ti. Hay una voluntad de Dios para ti. Hay un plan que Dios tiene para ti. Tú no eres fruto del acaso. Tú no eres fruto de la casualidad. Tú no apareciste en el mundo porque tus padres tuvieron una noche de amor. No. Dios permitió que vinieses a este mundo porque tiene un plan para ti. Si Dios no tuviese ese plan para ti, no estarías vivo, no estarías aquí sentado oyéndome. Y si estás vivo, es porque Dios tiene un plan. Pablo le dice, la voluntad de Dios para ti, y esa voluntad de Dios para ti es agradable y perfecta. El plan de Dios para ti es agradable y perfecto. No puedes arreglar el plan de Dios para ti porque es perfecto. Pero tal vez en este momento te preguntes, pastor, ¿qué plan perfecto tiene Dios para mí? Usted no sabe lo que estoy viviendo, el drama, la tragedia que estoy viviendo en este momento, el infierno de vida que estoy viviendo. ¿Cómo puede Dios tener un plan perfecto para mí? Pues ahí está, querido. Son dos cosas completamente diferentes. La situación dramática que estás viviendo es una. El plan perfecto que Dios tiene para ti es otro. Pero tú nunca vas a llegar al ideal que Dios tiene para ti mientras no descubras cuál es ese ideal, cuál es ese plan. Nadie vino al mundo simplemente por venir. Nadie nació por nacer. Si Dios permitió que vinieses al mundo, es porque tiene un plan agradable y perfecto para ti. Y ese plan agradable y perfecto involucra todas las áreas de tu vida financiera, tu vida familiar, tu vida profesional, tu vida personal, tu vida emocional, tu vida sentimental. El plan perfecto de Dios para ti involucra todas las áreas de la vida. San Juan lo dice de otra manera. San Juan dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Porque ¿de qué te sirve prosperidad en todas las cosas si no tienes salud? No vas a disfrutar de las cosas lindas que Dios tiene para ti. Pero miren cómo el evangelio es completo. El evangelio no tiene que ver solamente con tu vida espiritual, querido. Hay mucho cristiano que necesita entender esto, porque hay cristianos que piensan que el cristiano en esta vida tiene que sufrir, tiene que pasar por pobreza, por necesidad, por desprecio, que el cristiano en esta vida no puede tener una buena casa, no puede tener un buen carro, no puede tener dinero, porque cristianismo no combina con eso. Hay cristianos que piensan así.
Hay cristianos que se conforman con el sufrimiento, con la pobreza, con la miseria, y creen que cuanto más miserables y más pobres y más infelices son, mejor cristianos son. Pero esa idea no es bíblica, absolutamente no es bíblica. Porque cuando yo voy a la Biblia, encuentro tantas promesas de prosperidad, como por ejemplo aquella de Isaías 58, donde Dios dice así: te haré cabalgar por las alturas de la tierra y te daré a comer la herencia de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mira cómo termina el texto: la boca de Jehová lo ha hablado. Quiere decir, Dios firma debajo de la promesa, Dios coloca su nombre, Jehová. La boca de Jehová lo ha hablado. No es promesa humana, no es promesa de un pastor, es la promesa de Dios. Y Dios no cambia. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. La flor se seca, la grama se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra de Dios eterna dice: te haré cabalgar por las alturas de la tierra. No dice te haré arrastrar comiendo el polvo de la tierra. Dice te haré cabalgar por las alturas de la tierra. En aquellos tiempos bíblicos, los países, las naciones vivían constantemente en guerra. Para que entiendas lo que quiere decir, te haré cabalgar por las alturas de la tierra. Y cuando el ejército, los hombres iban a la guerra, las mujeres y los ancianos se quedaban en la ciudad esperando el regreso del ejército que había ido a la guerra. Cuando veían un caballo blanco, caballos blancos allá en las alturas, eso significaba que el ejército había vencido. Porque cuando el ejército era derrotado, pues ya no volvía. Porque en ese tiempo, cuando un ejército derrotaba al otro, mataba a los que podían matar y a los sobrevivientes se los llevaban como esclavos. Entonces, cuando el ejército de una ciudad iba a la guerra, los ancianos, las mujeres y los niños quedaban mirando las alturas de la tierra. ¿En qué momento aparecen los caballos de los guerreros victoriosos? Y de repente alguien daba un grito: ¡allá! Y todos miraban y ahí aparecía uno, aparecía. Ahora viene la promesa de Dios, dice así: te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Te haré cabalgar por las... ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Cuál es la promesa? Te haré victorioso, te haré vencedor sobre tus enemigos, sobre las circunstancias difíciles, sobre los exámenes que tienes que enfrentar, sobre las luchas que la vida te presenta. Serás victorioso, te haré cabalgar por las alturas de la tierra. Y dice más: te daré a comer la herencia de Jacob tu padre. ¿Qué es la herencia de Jacob tu padre? Recuérdate cuando Israel estaba para entrar a la tierra prometida, mandaron 2 espías a inspeccionar la tierra, y los 2 espías llegaron trayendo el informe, pero no solamente el informe, sino trayendo frutas de la tierra prometida. 2 hombres eran necesarios para cargar un racimo de uva. Imagínate el tamaño de esas uvas, para que 2 hombres fuesen necesarios para cargar un racimo de uva. Era tierra prodigiosa, tierra que emanaba leche y miel. Hace algunos años atrás estuve en Jericó. Llegamos más o menos a esta hora, el sol todavía no se había puesto. Mi esposa y yo entramos a un puesto de frutas y vi unas frutas enormes, rojas, más grandes que un tomate. Me parecían fresas y me acerqué y efectivamente eran fresas. Nunca en mi vida había visto unas fresas tan grandes, enormes, fresas rojas. Y le pregunté al hombre: ¿estas son fresas? Me dijo: sí. Y dije: pero no puede ser, fresas de ese tamaño. Y él me dijo: pero ¿dónde estás? Estás en Jericó, la tierra de la promesa, la tierra donde fluye leche y miel. Ahora miren, queridos, años después, aquella tierra todavía que continúa produciendo frutos lindos, enormes, maravillosos,
Pues la promesa de Dios es: te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la herencia de Jehová, la herencia de Jacob tu padre. En otras palabras, Dios te está prometiendo tu despensa llena, tu cartera llena, tu casa llena de bendiciones. De repente esta noche alguien está asustado y diciendo: el pastor Bullón está predicando la teología de la prosperidad. Y antes que te asustes más, te voy a decir: claro que sí, estoy predicando la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es bíblica. Yo estoy leyendo la palabra de Dios, yo no te estoy diciendo lo que yo pienso. Y Dios dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. La palabra de Dios dice: te haré cabalgar por las alturas de la tierra y te daré a comer la herencia de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esa no es mi teología, esa es la teología bíblica, esa es la teología de la prosperidad. Solo que, como todo en la vida, hay la imitación de la teología correcta. La teología bíblica de la prosperidad es: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. La teología bíblica de la prosperidad es: te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te daré de comer la herencia de Jacob tu padre. Pero entonces viene la imitación de la teología bíblica y dice: sí, pero para que todo esto sea una realidad, trae $100 aquí, yo voy a hacer una oración y ahí vas a ser prosperado. Ahí está la imitación de la teología de la prosperidad. Un intercambio de favores con Dios. Trae tu dinero y vas a tener bendición. Y eso no es bíblico. Porque aunque el cristiano, parte de su adoración a Dios es su fidelidad en los diezmos y las ofrendas, tú no puedes hacer un intercambio de favores con Dios. Tú no puedes comprar las bendiciones de Dios. Tú no puedes comprar los favores de Dios. Y sin embargo, hoy día hay gente que enriquece intercambiando favores, haciendo que los seres humanos intercambien favores con Dios. Esa es la falsa teología de la prosperidad. Pero porque existe una falsa teología de la prosperidad, debemos tener miedo de predicar la auténtica teología de la prosperidad, que es bíblica. Absolutamente no. Dios no es hombre para que se olvide de sus promesas, ni hijo del hombre para que mienta. Y Dios ha dicho: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y ahora Pablo viene y dice: ¿quieres conocer la buena, agradable y perfecta voluntad que Dios tiene para tu vida? ¿Quieres saber cuál es ese plan? Para que ese plan se realice en tu vida, entonces ahí vienen las condiciones. Porque, querido, la Biblia está llena de promesas. Hay algunas promesas condicionales y hay otras promesas incondicionales. ¿Qué cosa es una promesa incondicional? Es una promesa que no tiene condición. La promesa está hecha y se va a cumplir, no hay condición. ¿Quieres un ejemplo de una promesa condicional? Incondicional. La promesa de la vuelta de Jesús a esta tierra. Jesús dijo: vendré otra vez, prometió volver. Y cuando en la agenda divina llegue el día y la hora de la venida de Cristo, que nadie sabe, solo el Padre, pero cuando en la agenda divina llegue el día y la hora de la venida de Cristo, el Señor vendrá. Si tú crees, vendrá. Si tú no crees, vendrá. Si tú aceptas, vendrá. Si tú no aceptas, vendrá. Si estás preparado, vendrá. Si no lo estás, vendrá. No hay condición. Es una promesa incondicional. El Señor Jesús vendrá. Es mejor que creas, es mejor que aceptes, es mejor que te prepares, porque si no lo haces, vendrá. Y ay de aquel que cuando el Señor venga no esté preparado para esperarlo. Promesas incondicionales. Pero la Biblia también tiene muchas promesas condicionales. Y esta promesa de Romanos 12:1 es una promesa condicional. Hay una condición. Dios prometió, la promesa se va a cumplir
desde el momento que el ser humano cumpla la condición. ¿Cuál es la promesa? Te haré conocer cuál es la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios para ti. Tú conocerás la buena voluntad de Dios para ti. La buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para ti será una realidad en tu vida. Esa es la promesa. Ahora, querido, dime, ¿cómo sería tu vida si solo fuese el desarrollo de la voluntad de Dios? El que quiere que seas prosperado en todas las cosas. El que quiere que cabalgues por las alturas de la tierra. ¿Cómo sería tu vida financiera si fuese el desarrollo de la voluntad de Dios? ¿Cómo sería tu vida familiar, tu matrimonio, tus hijos, si fuese tu vida el desarrollo de la voluntad de Dios? Es una linda promesa, pero las condiciones son dos. Primero, voy a leerte de nuevo el texto para que no se te olvide. Dice así: así que, hermanos, os ruego, aquí viene la primera condición, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primera condición, trae tu vida a Dios, entrégale tu cuerpo, tu mente, tu corazón, entrégale tu ser entero a Dios. Segundo, no os conforméis con la manera de pensar de las personas que viven hoy en el mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Si tú cumples esas dos condiciones, entonces Dios va a cumplir la promesa. Y la promesa de Dios es: mi voluntad perfecta, agradable y buena para ti se hará una realidad en tu vida. Pero para que esa voluntad perfecta y agradable sea una realidad en tu vida, tú tienes que cumplir dos condiciones. Primero, tráeme tu vida, trae tu cuerpo, trae tu mente, trae tu corazón. Preséntate a mí como un sacrificio vivo, santo, agradable. Entrégame tu ser, entrégame tu vida. No es tráeme tu dinero, tráeme tu ser entero, tráeme tu corazón, tráeme tus emociones, tráeme tus pensamientos, tráeme tu cuerpo. Pero tráeme tu cuerpo como un sacrificio vivo, no como un sacrificio moribundo, no como un sacrificio enfermo, no como un sacrificio deteriorado, no como un sacrificio cayendo a los pedazos. Tráeme tu cuerpo en sacrificio vivo. Y tal vez esta noche te preguntes: sí, pastor, ¿y qué si yo ya no soy joven, si yo ya estoy viejo? Pues tráele tu cuerpo a Dios como estás. ¿Y qué si yo ya estoy con cáncer? Pues tráele tu cuerpo como estás. Pero querido, aquí no todos están con 90 o 100 años. Y aquí no todos están con cáncer. Entonces mi pregunta es: ¿qué estás esperando para traerle tu cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, agradable, perfecto, santo a Dios? ¿Qué estás esperando? Mira la incoherencia del ser humano. El ser humano quiere las bendiciones de Dios, quiere la voluntad de Dios en su vida, quiere que todo le vaya bien, que le vaya bien en el empleo, que le vaya bien en la familia, que le vaya bien con los hijos. El ser humano quiere la realización de sus sueños, y haces bien en querer, pero no quiere entregar su cuerpo a Dios, no quiere entregar la vida a Dios. Hoy día nosotros vivimos la época del descompromiso, el descompromiso. El ser humano tiene miedo de se comprometer con Dios, de se entregar a Dios. El ser humano siempre ha sido así. ¿Te acuerdas en los tiempos de Cristo? Cuando Él hizo el milagro de los panes y los peces, habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Si tú colocas una mujer para cada hombre y un niño para cada pareja, ese día que Jesús multiplicó los panes y los peces, había por lo menos 15,000 personas que comieron de los panes y los peces que Jesús multiplicó. Ahora, cuando Jesús murió clavado en la cruz del Calvario, yo te pregunto, ¿dónde estaban esas 15,000 personas?
¿A dónde se fueron? ¿Dónde se escondieron? Nunca se habían comprometido con el Señor Jesús. Lo siguieron de lejos. Tal vez llenaron estadios, comieron del pan y del pez que el Señor multiplicó, pero jamás se comprometieron, jamás se entregaron, jamás se rindieron. Hoy día vivimos el tiempo del descompromiso. El matrimonio está pasando de moda porque ya nadie quiere casarse más, pero todos quieren usufruir de los beneficios del matrimonio sin compromiso. Hoy día vivimos el tiempo de los productos light, productos sin compromiso, sin sustancia, leves. Pero Jesús dice: ¿quieres que mi voluntad perfecta, agradable sea una realidad en tu vida? Tráeme tu cuerpo, tráeme tu ser. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Queridos, si tú estás hace tiempo ya estudiando la palabra de Dios, estás conociendo las verdades bíblicas, ha llegado el momento de bautizarte, de entrar al tanque del bautismo. No el próximo mes, no el próximo año. Hoy es el día. Y la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Quieres que la voluntad perfecta, agradable de Dios se realice en tu vida? Entrégale tu corazón a Dios hoy. Dale tu vida al Señor ahora. No hay un tanque de bautismo en este momento, porque este sería el momento en que tú deberías bajar de las gradas y entrar al tanque del bautismo. Pero mañana va a haber bautismo y sus pastores están listos. Hablen con sus pastores, hablen con sus amigos de la iglesia. Mañana hay una fiesta bautismal. Si tú ya estás estudiando la palabra de Dios, pues entrégate al Señor Jesucristo. Dile: Señor, te entrego mi vida. Quiero entrar a las aguas del bautismo. Quiero comprometerme contigo. Te traigo mi cuerpo, mi ser entero, como sacrificio vivo, santo, agradable. Y después, querido, después prepárate para que la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios se haga una realidad en tu vida. Segunda condición: no os conforméis a este siglo. ¿Quieres que la voluntad perfecta de Dios se realice en tu vida? No te conformes con la manera de pensar, con la manera de vivir de las personas de nuestro tiempo. Hoy día, queridos, nosotros vivimos en un tiempo. Mira, hace unos 40 años atrás era moda ser ateo. Si tú decías soy ateo, era como sinónimo de soy inteligente, soy sabio, conozco mucho. Era estatus social ser ateo. Todo el mundo quería ser ateo. Hoy día ya nadie es ateo. Hoy día el ateísmo está desapareciendo de moda. Ya no es moda ser ateo. Hoy día la moda es creer en Dios, pero creer en Dios sin compromiso. Creer en el Dios energía, creer en el Dios fuerza interior, creer en el Dios luz, aura, creer en el Dios vibra. Saca la vibra. ¿Vibra qué? ¿Saca qué? Ese es el Dios de hoy, el Dios vibra, el Dios energía, el Dios fuerza interior. Querido, Dios tiene energía, pero Él no es energía, es una persona. Dios tiene luz, pero Él no es luz, es una persona. Dios tiene poder, pero Él no es poder, es una persona. Pastor, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es grande. Por ejemplo, aquí está la energía eléctrica. Necesitamos de la energía eléctrica para el micrófono, para la iluminación, para el video. Necesitamos la energía. Ahí está la energía. Pero dentro de una hora se acaba todo. Bajamos la llave y chao energía. Y nos vamos a la casa. Y yo me voy a la casa y yo no estoy pensando cuando me voy al hotel, pobrecita la energía, se habrá quedado solita, habrá comido, no habrá comido, ¿qué estará pensando? ¿Qué me interesa la energía?
Yo aprovecho de la energía cuando la necesito, y cuando no la necesito ya no me acuerdo más. ¿O alguien de ustedes está pensando las 24 horas por día en la energía? No. Ese es el Dios energía. Por eso a la gente le gusta el Dios energía. Mi carro se está cayendo al abismo. ¡Ay, Dios mío! Ahí Dios viene, saca mi carro. Terminó, ya lo usé, ya chao. Ni me acuerdo que Dios existe. Vivo como si Dios no existiese. Me voy a acordar de Dios de nuevo cuando necesite de Dios. Ese es el cristianismo moderno. Así se cree en el Dios de energía. Pero Dios no es energía, Dios es un Dios personal, un Dios persona. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Pues te explico ahora la diferencia. Mi esposa no es energía, mi esposa es una persona. Entonces esta noche cuando yo voy al hotel a dormir, yo pienso en ella. ¿Cómo estará? Agarro el teléfono, hablo con ella. ¿Estás bien? Que Dios te bendiga. Ten un buen descanso. Pienso en ella. Cuando me sirven una comida deliciosa, me acuerdo de ella. Cuando veo una ropa en una vitrina de una tienda bonita, me acuerdo de ella. Cuando veo un par de zapatos, me acuerdo de ella. Cuando veo una flor, me acuerdo de ella. Porque yo tengo con mi esposa una relación de ser humano para ser, para otro ser. No es un ser humano para una cosa. No es el hombre para la energía. Es el hombre para otro ser, otro ser. Entonces, si tu relación es con una energía, no hay compromiso. Pero si tu relación es con un Dios personal, hay compromiso. Dios 24 horas en tu vida. Cuando comes, cuando trabajas, cuando viajas, cuando andas, cuando caminas, cuando enamoras, cuando subes, cuando bajas. Tu vida es una vida de comunión con Dios. Pero ¿qué pasa? Hoy día el ser humano usa a Dios como una ropa que se coloca para ir a la iglesia, y salió de la iglesia, se sacó la ropa de cristiano. Hoy día el ser humano está buscando su destino en los astros, en la luna, en las estrellas, en el agua, en la pirámide, en la piedra. ¿Tú te das cuenta? El ser humano no tiene una relación personal con Dios. Y ahora viene Pablo y dice así: ¿quieres que la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios sea una realidad en tu vida? Entonces no te conformes con la manera de pensar de los hombres de este mundo. Renueva tu entendimiento por el conocimiento de la palabra de Dios. Aprende a través de la Biblia cómo se sirve a Dios, cómo se ama a Dios, cómo se camina con Dios. Haz de Dios un amigo personal, un ser personal. Relaciónate con Él 24 horas por día. Y entonces prepárate para conocer la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios para ti. Querido, no hay nada que Dios no pueda hacer en tu vida. Yo no te conozco, no sé quién eres. Yo te veo ahí sentado, pero nunca voy a saber quién eres. ¿Cómo puedo saber lo que hay en tu corazón? De repente en este momento estás sangrando por dentro. Las peores heridas no son las que sangran por fuera. Las peores heridas son las que sangran por dentro. Ahí estás sufriendo ahí, sintiéndote solo. Pero quiero que sepas que Dios te ama y que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El otro día yo escuché una historia interesante allá en el Brasil. Un delincuente se agarró a tiros con la policía en la calle. Una bala de la policía le rozó la cabeza, le raspó la cabeza. Él perdió el conocimiento y cayó en una sequía. Y yo ya te dije, Dios tiene una voluntad para ti, un plan para ti. Y para él también, para ese delincuente también tenía. Y el plan que Dios tenía para él no era que muriese ahogado en una sequía, desmayado porque el tiro le raspó la cabeza. Ese no era el plan de Dios para él. Como el plan de Dios para ti no es que estés sufriendo en este momento, no es que estés víctima de las drogas, amarrado por los vicios,
destruyendo tu vida con el alcoholismo, con el cigarro. Ese no es el plan de Dios para ti. Él cayó a la seca, pero no se ahogó. Cayó ahí, su cuerpo cayó al agua, pero por esas cosas maravillosas de Dios, su cabeza no cayó al agua, porque si no se hubiera ahogado. Un tiempo después comenzó a reaccionar y se dio cuenta que todo su cuerpo estaba sumergido en el agua, la cabeza no salió. Estaba oscureciendo, ya era de tarde, se sentó en la carretera. Notó que estaba sangrando, la bala no le había entrado, pero le había raspado violentamente. Y él comenzó a temblar y pensó, si esa bala hubiera ido 1 centímetro más al centro y estaba muerto. Y tuvo miedo. Yo creo que todos los seres humanos tienen miedo delante de la muerte. Y él comenzó a llorar sentado ahí, todo mojado, con la ropa húmeda, pensando, ¿qué hago con mi vida? Podría haber muerto. No soy nada, soy un maleante, soy un delincuente, vivo robando. ¿Qué hago con mi vida? Y cuando está pensando así, pasa una señora, miembro de nuestra iglesia, una mujer ya de edad, 75 años, vivía sola. El único hijo ya grande vivía en otra ciudad. Y esta señora ve a ese muchacho llorando ahí a la orilla de la sequía, en la carretera, y le pregunta, ¿qué pasa contigo? Y lo ve sangrando y le dice, mira, vamos a la casa. La señora vivía unos 50 metros por allá, llevó al muchacho a la casa, lo curó, le dijo, mira, báñate ahí en la ducha, y yo tengo aquí ropa de mi hijo, vístete esa ropa. Y después, cuando el muchacho ya salió bañado, cambiado de ropa, ella le había preparado una sopa caliente, le dice, toma esa sopa. Y cuando terminó de tomar la sopa, entonces ella, interesante el concepto que ella tenía de la vida. Una persona con hambre nunca va a escuchar el evangelio, querido. Primero tienes que llenar la barriga de esa persona. Una persona herida no te va a escuchar el evangelio, primero hay que curar la herida. Y esta señora tenía un concepto correcto del evangelio, cuidó de él, le curó la herida, le prestó ropa seca, le dio una comida y dijo, ahora sí llegó el momento de curar el alma. Y le habló de Jesús. Y le dijo, mira muchacho, podrías haber muerto. Y yo no creo que ese sea el plan de Dios para ti. Dios te ama, Dios tiene otro plan para ti. Pero ¿qué plan? Yo no conocía a mis padres. Yo crecí con unos abuelos que me maltrataban. Y después cuando a los 12 años salí y viví toda mi vida solo. Yo soy el fruto de la sociedad injusta. Ella le dijo, no. Yo tampoco tuve padres y ni por eso me entregué a la delincuencia. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Yo conocí a Jesús y tú no. Pero todo lo que sucedió hoy es porque Dios quiere que conozcas a Jesús. Y yo quiero hablarte de Jesús. Y Él te ama. Y Él murió por tus pecados y tú no necesitas vivir la vida que estás viviendo. Y ella habló unas 3 horas con ese muchacho. El muchacho lloró, abrió su corazón, pidió perdón a Dios. Ella hizo una oración, le dijo, duerme en el cuarto de mi hijo. Ese muchacho no tenía para dónde ir. Dijo, quiero comenzar una nueva vida, pero si vuelvo al barrio donde estoy, voy a volver a la delincuencia. Ella le dijo, quédate unos días aquí en casa. Y el sábado lo llevó a la iglesia. Y cuando estaban llegando a la iglesia, el muchacho le preguntó, ¿es a esa iglesia? Sí. No, a esa iglesia no quiero entrar. ¿Pero por qué no? No, llévame a otra iglesia, a esa iglesia no. ¿Pero qué tiene esa iglesia? Es mi iglesia, yo congrego ahí. Y él le dice, pero hace unos días no les asaltaron a ustedes, no se llevaron todo el equipo de sonido, los computadores. Ah, sí, claro. Pues yo soy el que robó esa iglesia. Y yo y mis compañeros.
yo no quiero entrar a esa iglesia. Le dice, mira, pero quien robó todo eso no eres tú, era el otro que murió. Tú has resucitado a una nueva vida. Tú eres una nueva criatura en Jesús. Entra. Y entraron. Y entre la escuela sabática y el culto divino, el pastor estaba haciendo anuncios cuando él levantó la mano. Y el pastor no le daba la palabra porque no lo conocía, pero la hermana le dijo, pastor, por favor, deje hablar a este muchacho. Y él fue adelante y confesó a los hermanos, hermanos, hace 15 días asaltaron esta iglesia. Yo fui el que asaltó esta iglesia. Y contó su historia. Y lloró y pidió perdón y dijo, miren, denme un tiempo, yo no tengo dinero ahora, pero denme un tiempo, yo les voy a pagar todo, voy a trabajar, voy a buscar el dinero honestamente, les voy a pagar. Los hermanos estaban tan emocionados aquella mañana que se levantaron y lo abrazaron y le dijeron, no necesitas pagarnos nada. El mejor regalo que nos estás dando es tu vida. Entrégate a Jesús ahora. Unas semanas después ese muchacho fue bautizado. Así son las cosas en el reino de Dios. Esta noche puedes haber entrado aquí con tu vida destruida, acabada. Puedes haber entrado perdido, sintiéndote indigno, no mereces nada. Tal vez desde el punto de vista humano solo mereces sufrir. Tú mismo crees que mereces sufrir, tú mismo crees que no mereces más vivir. Pero Dios te ama. ¿Cómo Dios te ama? ¿Cómo eres importante para Él? Y la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Y Dios dice, ¿quieres que mi voluntad agradable y perfecta sea una realidad en tu vida? Entonces, trae tu cuerpo como sacrificio vivo. Trae tu vida, entrégate a mí, ríndete a mí. Deja que yo haga por ti lo que tú no puedes hacer. Hasta aquí has luchado solo, has intentado solo, has peleado solo.